A los seres humanos se nos da especialmente bien detectar errores en otras personas, defectos incluso, pero no tanto detectar nuestros propios errores y nuestros propios defectos. En el episodio de hoy voy a compartir contigo 4 audios que me han inspirado y que me han ayudado y que espero que así lo hagan contigo para detectar errores en otras personas y para hacer un cambio incluso de nuestros pensamientos más arraigados. Así que allá vamos con este episodio especial del podcast Los Últimos Días. Muy buenas y bienvenido al podcast Los Últimos Días. Soy Borja Girón y cada sábado descubrirás todo lo que ha pasado durante los últimos días en mis negocios online. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad y así podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores. Accederás al contenido en exclusiva con audios de mi podcast secreto, a los retos, motivación y a las categorías donde resolvemos todas las dudas sobre redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, podcasting, productividad y todo lo necesario para desbloquear y hacer crecer tu negocio. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. En el próximo episodio sí que voy a revelarte todo lo que ha ido pasando a lo largo de los últimos días, de los últimos meses, ya que he estado emitiendo mis episodios especiales durante el verano y ahora vamos a retomar con algunos episodios más concretos, más al estilo de los últimos días sin tanto experimento. No obstante, si te gusta este podcast, los pocos que lo escucháis, te encantará el podcast secreto, ese podcast que tengo en exclusiva para los miembros de la comunidad de emprendedores Triunfers y solo lo puedes escuchar entrando en el grupo de Telegram, que es la comunidad, en borjagirón.com/comunidad. Es un podcast muy directo al grano, muy característico de este podcast, sin anuncios, sin nada en particular, sin música, sin edición. De hecho, lo grabo directamente con el móvil, lo más rápido posible y los mayores aprendizajes para que puedas tomar acción de forma directa y ver resultados. Así que, si quieres más, si te gusta este podcast, te encantarán los episodios del podcast secreto que puedes encontrar dentro de la comunidad de emprendedores borjagirón.com/comunidad. Y ahora sí, vamos con estos 4 audios que he preparado, que me han inspirado y que creo que te van a ayudar. Voy a analizarlos también porque algunos tienen errores que yo detecto y también a comentarte algunas cosas importantes. Vamos a poner el primer audio. Voy haciendo algunas paradas. Algunos son audios de 2 minutos, otros de 4, incluso es el de 4 lo dejaré para el final, y otros 2 de 1 minuto y de 1 minuto 40. Son audios que he escuchado en podcast. Así que vamos a empezar, yo creo que con este, que es una historia muy chula y que posiblemente te vaya a hacer cambiar tus patrones de pensamiento más arraigados. Es un podcast, es un episodio del podcast que te recomiendo escuchar todos ellos. En este caso es de Webpositor, del podcast de Webpositor, cuando entrevistan a Alejandro Hernández y comenta esto. Están en el parque los niños. Sí. Típicamente está el niño malo. El niño malo le quiere quitar el juguete a tu hijo. Uh-huh. Y tu hijo, ¿qué hace? Utiliza la agresividad. Y al final, ¿qué me han quitado el juguete? Es decir, premiamos al agresivo. ¿Cómo? Si un niño agresivo le quiere quitar el juguete a tu hijo en el parque, si el niño dice que no, el agresivo se chiva a su papá y le dice esto: señor, su hijo no comparte. Hostia, un niño le dice a un padre, oiga, que su hijo no comparte, ¿qué crees que hace el padre? Va, compartir, obligarle a compartir. Es decir, le da el juguete al niño malo. Es decir, que ha premiado el padre premia la agresividad haciendo concesiones. Esta es la educación que recibimos. Por eso existe este cuento. Porque estás... Es decir, el niño bueno se queda con cara de lerdo, el malo le mirará, le dirá, y dirá, ostras, tu padre me ha dado tu juguete. Ese niño, ¿a qué le enseñamos? A ceder. Y cuando se hace mayor, ¿sabes en qué se convierten normalmente? En vendedores. Y cuando les ponen pegas con el precio, hacen un descuento.
Creo que es un gran aprendizaje este fragmento de esa entrevista del podcast de Webpositor que hace Luis Villanueva a Alejandro Hernández sobre ventas. Muy interesante, búscalo en la aplicación por la que estés escuchando este episodio, porque realmente el contenido de ese episodio es oro puro. De hecho, tengo un listado de los mejores episodios que a mí más me inspiran, que más me han cambiado, que más me han ayudado y que voy añadiendo a una lista que se llama El Otro Éxito dentro de Spotify. Si buscas El Otro Éxito en Spotify, verás esa lista de episodios que bajo mi punto de vista son disruptivos y que me han ayudado en algún punto de mi vida. Y entre ellos, este episodio me ha parecido brutal y lo he añadido. Así que este creo que es un gran aprendizaje que nos puede ayudar a cambiar esos patrones de pensamiento que tenemos más arraigados, en este caso con respecto a compartir. Y creo que puede ser inspiracional y nos puede ayudar a cambiar esos patrones de pensamiento para realizar más ventas, conseguir nuestros objetivos e incluso, si tienes hijos, te puede ayudar a realizar una mejor educación para ellos. Vamos con este segundo audio. Yo creo que ahora voy a poner el del Rincón de Aquiles. Este es un audio que creo que voy a ir parando. No sé si lo puedo parar. Bueno, voy a ir comentando por encima, yo creo, porque si no, creo que no se puede parar. Bueno, voy a ir comentándolo por encima. Así que vamos a ponerlo. Y son algunos errores que quiero que percibas con respecto a la definición y a la experiencia cuando escuchas algo en lo que alguien, bajo mi punto de vista, no es experto y que está leyendo una definición que ha encontrado por ahí. Se nota mucho, bajo mi punto de vista es un error, deberíamos contar las cosas de una forma mucho más natural. Realizar este trabajo a mí me ha ayudado, el escuchar estos episodios, el escucharme a mí también. Esto me ayuda mucho a detectar errores como si fuera otra persona y puedo detectar esos errores, esas muletillas, coletillas, el vale, el no, si me escucho a mí. Si no, no soy consciente de ello. El caso es que aquí hay ciertos comportamientos a la hora de hablar, como el no, como el leer algo que se nota mucho y no haber trabajado esa parte de que la gente realmente no utiliza esas palabras cuando se expresa y se nota muchísimo que estás leyendo algo como de un diccionario que nadie en su sano juicio utilizaría si quiere que la otra persona lo entienda. Y ese es un error. De hecho, en los resúmenes de libros que hago en mi podcast Grandes Aprendizajes, es algo que trato de poner en práctica en esos resúmenes, sobre todo a partir de los últimos que hago, porque muchos libros los traducen y utilizan palabras complejas con muchos significados en función de la interpretación que no ayudan en absoluto a entender el concepto en sí y a poner en práctica ese aprendizaje que deberíamos sacar. Vamos a poner este audio y quiero que estés muy atento. Sobre sistemas para pensar mejor y concretamente vamos a hablar de la gestión del conocimiento. Voy a intentar explicar qué es esto de gestión del conocimiento porque al final pues tiene muchas definiciones diferentes según la persona que hable de él. Para mí es un sistema o un conjunto de sistemas que tiene como dos partes, ¿no? Tiene una parte... Sistema, conjunto de sistemas, eso no lo usa nadie. Donde están las ideas de otros, es decir, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos, en definitiva lo que consumimos, y luego está la parte convergente. ¿Convergente? Que es, ¿Quién usa esa palabra? Ideas propias, ¿no? ¿Qué hacemos con esas ideas? ¿Cómo las procesamos para que al final acaben siendo ideas nuestras? ¿Por qué vamos a hablar de gestión del conocimiento? Porque nos parece un sistema muy interesante para, lo primero, retener mejor la información, retener mejor lo que leemos, lo que escuchamos, este podcast, por ejemplo, y por otro lado, aprender a pensar mejor. Yo aquí siempre me viene a la cabeza la cita de Paul Graham, que él decía que es muy importante consumir ideas de otros, pero es más importante aún leer porque para escribir bien necesitamos leer mucho y para pensar bien, que es donde queremos llegar, necesitamos escribir mucho. Y digamos que este sistema, esta gestión del conocimiento, nos ayuda o nos obliga, entre comillas, porque vamos guiados por ese flujo creativo, a escribir
y a ver si realmente esas ideas de otros que consumimos prácticamente a diario a través de redes sociales, de la televisión, de los podcasts, de libros, somos capaces, lo primero, de entenderlas bien. Al escribirlas nos damos cuenta si realmente las hemos comprendido. Feynman hablaba de ello, ¿no? No es lo mismo conocer algo que saber el nombre de algo. Y por otro lado, empezamos a desarrollar nuestras propias ideas para evitar siempre ser pensados por otros. Vale, aquí hay graves errores bajo mi punto de vista en cuanto a esta expresión o a tratar de que la gente entienda qué es la gestión del conocimiento. Por una parte, usa palabras que nadie en su sano juicio utilizaría jamás cuando quieres hacer explicar o hacer entender a alguien qué es eso, como convergente, divergente, que justo he hablado por encima, pero ha dicho eso. O la palabra sistemas. ¿Qué son sistemas? Esto es un grave error también que en muchos libros, por hacerse como los gurús y que nadie más lo entiende, pero tienen que transmitir esa información, utilizan palabras como procesos. ¿Qué son los procesos? Pueden ser tantas cosas, es tan abstracto, o sistemas, que jamás nadie debería utilizar esas palabras si quieres que alguien entienda lo que quieres transmitir. Y aquí, de nuevo, usar convergente, porque luego tienes que explicar qué es eso. No podemos hacer una explicación de algo cuando encima estamos hablando sobre gestión del conocimiento y entender las cosas de nuestro alrededor. Complicamos nuestra propia definición de algo que debería hacer entender a la gente de lo que estamos hablando. Por tanto, bajo mi punto de vista, más allá de que luego el episodio aporta mucho valor, es un grave error. Es un grave error. Por tanto, punto 1. Debemos dedicarle tiempo a cada episodio de nuestro podcast, a cada artículo de nuestro blog, a cada contenido, para transformar esas ideas abstractas o complicadas que vamos a transmitir en palabras que realmente se entiendan para que la gente lo aprenda, lo entienda y lo pueda poner en práctica. Así que jamás utilicemos palabras como convergente, divergente, sistema, procesos, porque no se va a entender nada. Borja, ¿y si hago un resumen de un libro que utiliza esas palabras, no las utilizo? No, cámbialas, innova, haz algo distinto, mejora el resumen del libro, que es lo que trato de hacer en el podcast Grandes Aprendizajes. No obstante, de nuevo, aquí vamos al límite, no tenemos que ser tan extremistas seguramente, pero creo que este concepto nos puede ayudar a crear mejores contenidos si somos creadores de contenido. Vamos con el siguiente, y en este caso son de nuevo pregunta que hace una persona dentro del podcast de IGNIG, que es un podcast muy interesante sobre startups, emprendimiento, etc. Y esta persona se enrolla muchísimo porque es una especie de debate y hay esta persona que hace una pregunta y que utiliza un montón de anglicismos que no tienen ningún sentido. De nuevo, en el mundo del marketing digital, del emprendimiento, utilizamos muchas palabras como KPIs, como keyword. Hay muchas palabras que se utilizan y que podemos usar en lenguaje castellano para no complicar más a la gente, que no todo el mundo utiliza en su día a día estas palabras. Así que, por mucho que las utilicemos en nuestro día a día, tratemos, por una parte, de expresar o utilizarlas en el lenguaje adecuado, que hay gente que dice keywords. Si no sabes inglés, más aún, utiliza las palabras en español, palabras clave, y no digas keywords o email marketing, no tiene ningún sentido. Si no sabes inglés, utiliza correo electrónico, utiliza email marketing, escucha a la gente cómo lo utiliza. Este es otro tema. Bueno, más allá de eso, vamos a poner este audio, esta pregunta de 1 minuto y algo, para que veas cómo jamás deberías hacer preguntas, porque además haces perder muchísimo tiempo a la gente. Y además no te van a entender. Venga, atento. Hace unos días vi una estadística sobre HR Tech que me llamó muchísimo la atención y quería su opinión. 4 de cada 10 ejecutivos de ventas en empresas europeas de HR Tech vendiendo en Estados Unidos llegaban o superaban su cuota de ventas. Mientras que empresas americanas de tamaño similar, esa métrica era un poco más alta, era 5 de cada 10. Esto me llamó mucho la atención. Yo antes, en WeWork, lideraba Sales Operations para Latinoamérica. Y cuando surgían situaciones así,
hacía muchas revisiones, revisaba los goals, veía si es que había algún factor que utilicé para calcular los goals que pudo haber llevado a que ponga metas muy altas. Revisaba el product market fit, veía los win rates. Quizás este mercado, Estados Unidos, tiene un win rate menor que los otros, y si es que ese es el caso, analizaba los loss reasons para ver qué es lo que está causando esta menor adopción, para pasarle ese feedback al equipo de producto y que el equipo de producto pueda hacer ajustes. Y si no, revisaba los stage conversions de nuestro sales funnel para ver, ok. Pregunta más larga. Sí, vamos a la viene. que es que no nos cabe en la cabeza todo. Ya viene la pregunta. Ves cerrando. Entonces, la pregunta es, primero, ¿creen que esta métrica es correcta o es un error de RepView? Su muestra era de 110 ratings de empresas entre Factorial, Personio y Payfit en Francia. Y si es que es correcta, ¿qué creen que esté causando esa diferencia y qué acciones sugerirían a empresas que estén pasando en esa situación realizar? Vale, ha utilizado goals, ha utilizado la palabra sales operations, win rates, feedback, sales funnel, bueno, una locura, ratings. Tenemos palabras en castellano para utilizar y expresar la palabra objetivos, operaciones de ventas, reviews o reseñas, todas estas reviews, por ejemplo, también feedback. Dime tu opinión. No utilices la palabra feedback. Dame tu opinión. Ya está. O background. ¿Cuál es tu background? ¿Cómo que cuál es tu background? Dime a qué te has dedicado, qué has hecho en la vida. Esto lo podemos expresar de una forma adecuada. No vayamos de cools, de que si somos... Bueno, mira, he utilizado ahora cools yo también. Me está muy bien empleado para aprender yo también de mis errores. Entonces, intentemos utilizar palabras adecuadas. No compliquemos si tenemos una palabra en español. La palabra marketing está en español, no está... bueno, pero es una palabra que todo el mundo ya entiende. Pero background o feedback, dame feedback, dime lo que piensas. O background, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál ha sido tu vida? ¿Qué has hecho estos años? Pero no me digas background. Está de moda todo esto. Es como muy fashion, ¿no? Otra vez, de nuevo. Utilicemos palabras adecuadas. Y si queremos hacer una pregunta, vayamos directos al grano. Es que esto es importante. Si te has fijado, empieza a decir cosas que no vienen a cuento y que no ayudan a obtener una respuesta rápida, fácil y sencilla. Así que tratemos de ir mucho más directos al grano con nuestros contenidos y con nuestras preguntas para no hacer perder el tiempo a la gente, para no ir de que somos gurús utilizando todas estas palabras y para que de nuevo la gente entienda lo que queremos transmitir. Y el último audio es un audio un poco más largo, son 4 minutos, de Sergio Peinado, pero creo que merece mucho la pena, porque está centrado en una de las creencias que tiene la gente con respecto a la grasa, que la grasa es mala. Hay un montón de tendencias que los medios, la comunicación a lo largo de los años, las grandes empresas, los grandes lobbies, se han encargado para hacernos creer que es bueno. Como por ejemplo el zumo. Cualquier zumo. No, es que zumos en tetrabric o en envasados, cuidado, estos zumos concentrados son malos por los índices de azúcar, pero es que también un zumo exprimido con naranjas frescas es malo. ¿Por qué? Porque la fruta la tienes que comer masticándola. Porque la fruta tiene fibra y si lo exprimes quitas la fibra y te metes directamente todo el azúcar que tiene la fruta. Y esto hace que tengamos picos de glucosa y que tengamos graves problemas. Los picos, estas subidas y bajadas repentinas, si se repiten en el tiempo, están relacionadas con distintas enfermedades. No lo digo yo, lo dicen multitud de estudios. Y esto provoca cáncer, enfermedades, etc. Está demostrado. Por tanto, hacer creer a la gente que beber un zumo de fruta, que si es natural, que si tú lo exprimes en casa es bueno, es un gravísimo error y que, de nuevo, no lo digo yo, lo dicen los nutricionistas, lo dicen los estudios científicos y está más que demostrado. Infórmate, búscalo y si te choca, tienes un grave problema porque no tienes los conocimientos básicos de nutrición. ¿Y qué vas a hacer en tu día a día? Comprar cosas 0%, sin azúcar, digestive, sin no sé qué, vegano, creyendo que eso es bueno,
cuando realmente eso en un porcentaje muy alto de los casos es malísimo para tu cuerpo. Y estás comprando productos que crees que son saludables cuando no lo son. No, me voy a tomar la Coca-Cola cero, que así me cuido. ¿Pero de qué estamos hablando? Lo único que te viene bien, que tienes que beber y que te va a cuidar y que es saludable es el agua. Ya está. El resto, si nos vamos a lo mejor a tés, vale, algún té con cuidado también porque tiene teína, te acelera, etc. Pero lo ideal es que bebas exclusivamente agua. Nada más. No, Borja, pero yo me tomo cerveza sin alcohol. De nuevo, lo único saludable que deberíamos tomar como seres humanos y que nos va a hacer mucho bien es beber agua. El resto de refrescos, productos, bebidas no son lo mejor para nuestro cuerpo. Y obviamente, si metemos alcohol, pues ya vamos a el mayor daño posible. Pero de nuevo, o productos, bebidas energéticas de todo tipo. Esto es malísimo. Pero la gente no lo ve así porque no se informa. Así que mucho cuidado con esto. El caso, de nuevo, otro de los errores. Te recomiendo que escuches podcasts de salud con expertos que hablan de esto. Yo, de hecho, he entrevistado a varios referentes y aquí en los episodios anteriores lo he compartido estas entrevistas. Te recomiendo que las escuches. Bueno, más allá de todo eso, vamos con este audio de Sergio Peinado hablando sobre la grasa de cerdo. Siempre nos han dicho que si un día comemos grasa, pues que esa grasa nos hará engordar. ¡Qué rico que está el queso! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa? ¡Ostras! ¿Ya he engordado otra vez? Si es que ¿quién me manda a mí comer grasa? Parece lógico, ¿no? Si yo quiero quitar grasa del cuerpo, será mejor no meter grasa en el cuerpo, ¿no? Pero amigos, amigas, fuertacos y fuertacas, esto es totalmente falso. Afortunadamente, nos hemos dado cuenta de que hemos estado mucho tiempo equivocados. Por cierto, un pequeño inciso antes de que alguno de vosotros quiera matarme porque no está de acuerdo con lo que digo. Quiero que sepáis que esto no es una opinión mía. En plan, no, es que Sergio dice que la grasa, bla, 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 bla. No. Todo esto que estoy diciendo aquí, ahora, en este momento, se ha demostrado científicamente. Así que para los que os interese, tenéis abajo en la descripción varios estudios que hablan sobre esto. Por lo que si alguno se enfada, que sea con los estudios científicos y con la verdad. No conmigo. Os explico. Cuando comemos algo de grasa, como por ejemplo la grasa de un huevo, esa grasa no te engorda directamente, sino que se utiliza en el organismo para muchas cosas. Por ejemplo, el cuerpo durante todo el día, cuando está en reposo o cuando está, por ejemplo, caminando, utiliza la grasa como fuente de energía. Pero no solo eso, sino también muchas otras cosas más, ya que la grasa forma parte de las células, influye en el metabolismo, en el sistema hormonal y un montón de cosas. Así que es un error cuando la gente piensa que un alimento con grasa, te lo comes, va viajando la grasa por el cuerpo y ¡pum! De repente te hace engordar. Por lo tanto, el razonamiento de si quiero adelgazar, tengo que dejar de comer grasa es erróneo. Se puede seguir adelgazando comiendo grasa sin ningún problema. Es más, la grasa es imprescindible para la vida. Por eso se dice que es un nutriente esencial. De hecho, si dejásemos de comer grasa durante un tiempo, nos moriríamos. Para que lo entendáis, os voy a poner un ejemplo y por eso me he vestido de ocasión y nos vamos a la cocina, que no está muy lejos, está aquí. ¿Qué pensáis que engorda más? ¿Esta chocolatina o un puñado de nueces que tiene más grasas que esta chocolatina? Pues veamos. Paquete de chocolatina, 244 calorías, 16 gramos de grasa. Un puñado de nueces, 243 calorías, 23 gramos de grasa. Aunque ambas opciones tienen las mismas calorías, mucha gente pensaría que las nueces, como tienen más grasa, pues engordarían más. Pero no, porque además de ser más nutritivas las nueces, afectan de forma diferente al metabolismo, entre otras cosas, gracias a su grasa saludable. Así que cuando comes un puñado de nueces, te sacias antes y luego tienes menos hambre. Y por lo tanto, al final ingieres menos calorías. Sin embargo, cuando comes una chocolatina, te sacias menos y al poco tiempo tienes hambre y vuelves a comer. Así que al final, acabas ingiriendo más calorías a lo largo del día. ¡Dame más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Pasa algo muy parecido con la leche desnatada y la entera.
Esto del YouTube tiene riesgos aquí que no se contemplan. Mucha gente piensa que es mejor la leche desnatada o los productos light porque tienen menos grasa. Pero lo que ocurre en muchos casos es que al final se acaban ingiriendo más calorías que si se consumen enteros. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la gente, como sabe que esos alimentos tienen menos grasa, de forma inconsciente acaba ingiriendo más cantidad. Pero también es porque las cosas desnatadas o light, al tener menos grasa, sacian menos y por eso se tiene más hambre a lo largo del día y acabamos comiendo más. Fuertacos y fuertacas, no tengáis miedo a la grasa. A la grasa buena, a la saludable. Porque no os hará engordar, contribuirá a una mejor salud y lo que mucha gente no sabe y nunca se hubiese imaginado, comer grasa podría ayudarnos a adelgazar. Vale, bueno, creo que lo importante de este episodio que he grabado hoy es que aprendamos de otros profesionales y que no tengamos creencias en función de lo que hemos oído, escuchado siempre, que dice la televisión, etc. En estos 4 audios hemos aprendido gran cantidad de información y que podemos aplicar en nuestro día a día para mejorar nuestra vida, nuestro emprendimiento, nuestra relación con otras personas, nuestros contenidos. Espero que te haya ayudado este episodio. Si te ha gustado, coméntamelo en el episodio, en las notas del episodio o desde borjagirón.com o en cualquiera de mis redes sociales como @borjagirón. Creo que este tipo de formato puede aportar mucho valor, pero me lleva mucho tiempo el encontrar estos episodios, descargarlos, buscar justo ese trocito, compartirlo, analizarlo. Por tanto, no sé si voy a crear muchos como este. Si veo que esto tiene alcance, que lo compartís mucho, que gusta, pues crearé más. Pero si no, espero que este episodio te haya ayudado enormemente y te haya gustado y te haya inspirado. Por otra parte, de nuevo, dentro de la comunidad de emprendedores, en borjagirón.com/comunidad, accedes a los mastermind, accedes a todas las categorías donde hablamos ahí, nos ayudamos entre todos y también accederás a el podcast secreto, esos audios secretos en exclusiva que comparto solo para los miembros de pago de la comunidad. Suscríbete a este podcast a los últimos días para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos, reflexiones, cotillos y tendencias del mundo de los negocios online y de mi vida. En el próximo episodio, como te comentaba, hablaré más sobre todo el resumen de todo lo que ha ido pasando a lo largo de estos meses. Si quieres seguir escuchando estos episodios, compártelo, dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio. Haz alguna de estas cosas. Puedes acceder también a mi newsletter gratuita desde borjagirón.com para recibir mis secretos cada día en tu email. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Los Últimos Días, nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.